Bien, dele la bienvenida a nuestro primer invitado, Carla. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado, el licenciado de la Cruz, Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social. Vamos a hablar pues de esa intención de voto en las provincias de Guayas, Azuay y Pichincha, ya a vísperas de las elecciones este 5 de febrero. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias por aceptar esta invitación aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias, Carla y Jaime. Buenos días y un cordial saludo a todos quienes nos acompañan por Ecuador en Directo. Bien, bueno, en este proceso de encuestar, de recoger nuevos datos, lo primero que quiero preguntarle antes de entrar a las cifras es cómo se ha notado a la gente, cómo se ha visto la ciudadanía dispuesta de pronto a ser encuestada o de pronto un cierto rechazo en general por los temas políticos, por elecciones, esto dado las circunstancias que vive nuestro país. Es un contexto difícil. Me parece que una de las características del escenario político actual es la acumulación de múltiples crisis políticas y económicas. La población ecuatoriana se encuentra golpeada por una situación económica muy grave, además por una situación de inseguridad. Eso también complica a ratos la realización de las encuestas que nosotros las hacemos en los hogares, visitando a las personas en sus viviendas. También esto ha venido complementado con una gran crisis política, un cuestionamiento, una falta de confianza y credibilidad hacia las instituciones y hacia las autoridades. Eso es un poco el marco general en el que vamos hacia unas elecciones seccionales, pero que también están empatadas con la consulta popular y las elecciones de Consejo de Participación Ciudadana. De tal manera que es normal y es natural ver que a estas alturas vemos que en nuestros estudios todavía muchas personas todavía no han tomado una decisión de por quién van a votar. Bueno, aún no hay una decisión, entonces podríamos analizar un poco en estos momentos a dónde va esa intención, ¿no? Que claro está, y lo hemos analizado con algunos expertos, nada está dicho, ¿no? Porque bueno, conforme va pasando el tiempo, de una u otra manera la gente puede ir variando, puede ir cambiando, o de pronto el tema electoral, sobre todo después de un debate que vimos que aparentemente ha tenido buen alcance, puede ir cambiando su percepción. Santiago, ¿estas encuestas de qué fecha se las hizo, estas últimas encuestas? Para el caso de Guayas y Azuay tenemos una encuesta que fue realizada a inicios del año. La primera semana, entre el 3 y el 6 de enero, hicimos una encuesta que lo que buscaba era reflejar el estado del escenario político justo al inicio de la campaña. Después del mes de diciembre todavía no se habían realizado los debates y es importante tomar en cuenta ese marco temporal, ¿no? Ya cuando se han realizado los debates y también ya se ha desplegado la campaña electoral, es posible que algunos de estos elementos ya se hayan modificado. Para el caso de Quito tenemos una encuesta más reciente. Además de la encuesta que hicimos a inicios del mes de enero, hicimos una segunda encuesta que fue realizada entre el 14 y el 15 de enero, que fue justamente antes de la realización de los debates para la alcaldía, aun cuando ya se habían realizado los debates para la prefectura. ¿Quiere decir que después del debate puede haber una variante, o lo más probable es que haya una variante en las encuestas? Sí, es casi seguro que va a haber una variación. No necesariamente tiene que ser una modificación muy grande, pero sí podría ser que algunos candidatos tuvieron un mejor desempeño que otros y podría ser que eso mejoró su posicionamiento. También se dice en la teoría de las campañas electorales que un debate te quita votos más que darte votos, entonces probablemente un candidato que estaba con un alto nivel de favorabilidad o de intención de voto, si salió bien sorteado de los ataques, de los cuestionamientos, puede ser que haya mantenido eso o se hayan consolidado ciertas tendencias. Bien, vamos a ver la primera imagen que habla sobre la intención del voto. Pónganmela. Para la alcaldía de Guayaquil. Vamos aquí en la evolución de la intención del voto a la alcaldía de Guayaquil. No sé si logra ver usted, Santiago, un poco, para que usted mismo nos explique un poco esta imagen, ¿no? Vemos
ahí en este momento ya la encuesta, ¿no? Esta encuesta Sí. es al 6 de enero del 2023. Así es, y por lo tanto, esta es una encuesta que debe ser interpretada justamente en ese sentido. ¿Qué es lo que pasó al inicio de la campaña? La encuesta de enero, la primera semana de enero, refleja todo lo que habían hecho los candidatos en los días previos antes de que arranque la campaña, es decir, por ejemplo, todo lo que hicieron algunas candidaturas para mejorar su posicionamiento durante el mes de diciembre. Y este es vemos ahí también comparativamente a cómo había sido la encuesta a inicios de diciembre con la de inicios de enero. La indecisión, las personas que se manifestaban que estaban indecisas han bajado, el porcentaje es de 19%, los que decían nulo blanco al 13% y los que decían todavía no he decidido estaban en el 13% en diciembre y en enero bajan al 5%. No todas las elecciones son iguales. En este caso, la alcaldía de Guayaquil tiene esta particularidad de que hay, como podemos ver, 3 candidaturas que se han ido consolidando en cuanto a su votación y es interesante mirar que entre diciembre y enero suben Cynthia Viteri de 28 a 35, Jimmy Jairala de 18 a 20, Aquiles Álvarez de 12 a 16%. Me parece que ese segundo lugar todavía está en disputa y podríamos también hipotetizar que lo que ha logrado la actual alcaldesa Cynthia Viteri es consolidarse en un primer lugar que podría ser también ya casi su techo de votación porque ya no quedan muchas personas indecisas y tal vez un poco la... Ok, pero es quién va a ir a ese segundo lugar y quién puede disputar Santiago, esa opción. En base a los datos que vemos, ¿no? Y usted lo explicaba, y bueno, nos corrige, nos da una explicación un poco más amplia si es que estoy errada o equivocada. Ese es el techo que tiene Cynthia Viteri en general, que estamos hablando de un 35.5%, ¿verdad? A ese se refiere. Sí, Sin no sumar, sin sumar los que tenemos de blancos y nulos y los que tenemos de no indecisos. Sí, claro, por eso digo, es el punto de partida, es como cuando los competidores se ubican en una posición antes del arranque de la carrera, ¿cierto? Ok, esto quiere decir que si esos votos blancos nulos y los indecisos le sumamos, por ejemplo, hipotéticamente, al que aparentemente hasta el momento en estas encuestas está en el segundo lugar, que sería Jimmy Jairala, estamos hablando que ya tendríamos casi una igualdad en votación, o sea, pronosticando un poco el techo que tiene en este caso la actual alcaldesa. Sí, es difícil pronosticar, no se puede adivinar el futuro, habrá que ver en nuevos estudios a ver cómo se va comportando la tendencia días antes de las elecciones, ¿no es cierto? Y por eso siempre insistimos, esta es una encuesta que se hizo al inicio de la campaña. Habrá que ver ahora, y eso es lo que estamos ahora trabajando actualmente, a ver si es que logramos tener un nuevo levantamiento de información para los próximos días y poder anunciar ese resultado, puesto que hay una prohibición de divulgación de encuestas desde 10 días antes de las elecciones, esto es el 26 de enero. Hasta el 26 de enero se pueden publicar las encuestas y por eso vamos a poder comparar cómo se ha ido moviendo esta votación, esta intención de voto. Como digo, no podemos anticipar, no podemos adivinar. En función de los nuevos estudios podríamos mirar cómo se está comportando esta tendencia. Muy bien, bueno, ahí está una tendencia que para algunos de pronto se mantendrá, otros subirá y eso va a ir dependiendo del movimiento que se vaya dando en el transcurso del día. Vamos con la siguiente, por favor, mi querido Jorge. Evolución de la intención de voto a la prefectura de El Guayas. Mi querido Santiago, por favor, sí, explíquenos. Aquí también la aclaración es que esta es una encuesta que se realizó en el Cantón Guayaquil. La provincia de Guayas es una provincia compleja, enorme, con bastantes cantones y algunos de ellos con una votación muy alta. Milagro, Daule, Durán, San Borondón, El Empalme tienen más de 60,000 electores.
algunos de ellos más de 100.000 electores. Entonces también el reto para los candidatos a la prefectura es obtener una votación significativa en el cantón Guayaquil, pero también en el resto de los cantones de la provincia de Guayas. Aquí, solamente mirando el caso de Guayaquil, vemos que Susana González parte primera con el 26%, luego le sigue Marcela Guiñaga, 14%, y tenemos un triple empate en el 9%, Nicolás Lapenti, Héctor Vanegas y Andrés Guchmer. Como podemos ver aquí, parecería que no todo está escrito porque hay una porción importante de personas que todavía no se han decidido y algunas que no les gusta ningún candidato y que dicen que votarían nulo y blanco. Sin embargo, los que están más abajo parecen ya aparentemente, ¿no? Quedados en este momento. Los otros 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidatos, 8 candidaturas más. Entonces, esta es una elección que todavía está construyéndose, me parece, ¿no? Sin embargo, Santiago, es importante destacar el punto de partida con la actual prefecta en primer lugar. Santiago, para conocimiento general, esta encuesta fue hecha solo en Guayaquil. Te pregunto, en base a tu experiencia de las encuestas, ¿cuál es la ciudad dentro de la provincia que pone la mayor cantidad de votos? ¿Es Guayaquil? Sí, claro que sí. Guayaquil es es el cantón que tiene el mayor número de electores. Sin embargo, también tenemos en un segundo escalón los cantones Milagro, Daule, Durán, que tienen más de 100.000 electores, y a continuación los cantones que tienen más de 50.000 electores. El Empalme, San Borondón, me parece, y sí me falla. Y también tenemos una miríada de cantones pequeñitos que tienen una población que también es significativa. Por eso insistimos en que quien postule y quien busque la elección para la prefectura de Guayas tiene un enorme reto, ¿no? De obtener una votación en el cantón Guayaquil, que es un cantón que tiene una enorme población, pero también en el resto de cantones de la provincia de Guayas. Le tengo una pregunta, Santiago. Nos decía usted, ¿no? Bueno, esto estaba, digamos que un poco más reñida porque tenemos pues a una candidata del correísmo que es bastante reconocida, por así decirlo, y podríamos de pronto nosotros avisorar o manifestar que ese voto de Marcela Guiñaga, que no está mal, es el voto duro del correísmo. Quiere decir que es un voto que ya está estable, que no de pronto la tendencia a la baja no sea lo que se espera, sino más bien la tendencia a la alta, a la subida. Sí, a ver, primero yo diría, en el caso de Susana González, lo que está un poco en juego es su desempeño. Y lo que está ocurriendo es que esta es una elección que se convierte en una especie de referéndum sobre si vale o no vale la pena que ella repita un nuevo periodo electoral. Esta es la primera cosa. La segunda cosa, la candidata de la Revolución Ciudadana tiene ese reto de conseguir votación en este nicho de población que se manifiesta pro correísmo, pro Rafael Correa, pro Revolución Ciudadana. Entonces, tal vez como que el juego es si es que ella es lo suficientemente eficiente como candidata de reclutar esa votación disponible de parte del correísmo. Y en el caso de los otros 3 candidatos, yo diría, o tal vez 2, Nicolás Lapenti y Héctor Vanegas, son personajes bastante conocidos que tienen un peso de alguna manera por sí solos, ¿no? Nicolás Lapenti fue prefecto de Guayas durante muchos años y me parece que hay un recuerdo en ese sentido de la votación de la gestión de Nicolás Lapenti, que es lo que está jugando un poco a su favor. En el caso de Héctor Vanegas es un candidato que tiene una interesante presencia, que hace una campaña llamativa y por eso es que aparece todavía ahí dentro de el juego de las opciones. Santiago, vamos con la capital de la República, vámonos con Quito. Veamos cómo está la evolución de la intención de voto para la alcaldía de Quito. Sí, aquí quisiera pasar, si ustedes la tienen, la última presentación que es cerrada el 15 de enero.
hasta eso avancemos con lo que tenemos. Ya la va Ya, muy a bien. buscar. Voy a hacer referencia a ese dato, Jaime. En el caso de Quito, nosotros hicimos una encuesta que cerró el 15 de enero. Acordémonos, el 15 de enero fue el día del debate de los candidatos a la alcaldía. Es decir, inmediatamente antes del debate hicimos esta recolección de información en todo el distrito metropolitano de Quito, en las distintas circunscripciones electorales, urbanas y rurales. Y lo que tenemos al 15 de enero para la intención de voto para la alcaldía de Quito: Pavel Muñoz, 19%, Jorge Yunda, 15%, Pedro José Freile, 13%. Un poco más abajo, O sea, Luz hubo Helena, una variación 7%. de varios puntos, ¿no? Sí, así es, entre el inicio y esta última medición. Pero sin embargo, hay ciertas manifestaciones de una solidez, diría yo, también de la votación. Primero, los indecisos han ido descendiendo. Fueron el 25% en septiembre, 21% en diciembre. En la primera encuesta de enero fueron el 18% y en la última encuesta aparecen con el 12%. Es decir, hay cada vez menos personas indecisas. La votación de Jorge Yunda presenta una especie de oscilación que obtuvo 15, 14, 18, 15%. Dentro del margen de error de la encuesta se podría decir que es un candidato que se mantiene en una franja que está entre el 15 y el 18% de intención de voto. La candidatura de Pavel Muñoz muestra un ascenso durante este periodo de tiempo que estamos analizando. Empezó en el 9% en septiembre, en diciembre 16%, a la primera encuesta de enero 13% y la última encuesta del 15 de enero 19%. Esto le coloca en el primer lugar. También ahí, como hacíamos el análisis para el caso de Guayas, también en Quito, un poco el reto del candidato Pavel Muñoz es cuánto del voto correísta puede él recoger, reclutar. ¿Y ese voto correísta también, ha ganado fuerza en la capital o se mantiene? Se mantiene más o menos estable con entre un 28-30%. Ese sería como el techo máximo aspirable que podría tener un candidato que represente esa tendencia de votación. Y el candidato Pedro José Freile había mantenido una estabilidad, 10, 8, 8 en las últimas encuestas, y en esta última encuesta aparece con 13%, es decir, 5 puntos más que la encuesta de inicios de enero. Jorge, ¿tenemos la gráfica? Ahí está. Esta es la que usted me decía. Sí, la que tiene corte 15 de enero, así es. Entonces, aquí ya vemos a Pavel Muñoz con el 19.1%, ¿verdad? Sí. Jorge Yunda bajó del 18 que tenía al 15. Sí, que yo digo que está dentro de la misma banda de error. Es decir, no se puede decir que no afirmaría que haya bajado, sino que siempre manifiesta un porcentaje de votación muy interesante que lo pone entre el primero y el segundo lugar, dependiendo de las encuestas o del momento en el que se realice la encuesta. Y eso nos habla de un candidato que tiene mucho peso propio. Esa es la característica de Jorge Yunda, ¿no? Él tiene una penetración importante en sectores populares y tiene una votación ahí también muy significativa. En el caso de Pavel Muñoz es un candidato, como dijimos, que recoge este voto del correísmo, y en el caso de Pedro Freile es un candidato que representa a una clase media, diría yo, de Quito, sobre todo de la zona norte de Quito, en la medida que Pedro Freile puede recoger más votación, quienes salen como directamente afectados por esa capacidad de recolección de votación de Pedro Freile son los candidatos Luz Helena Coloma y Andrés Páez. Vamos con la prefectura de Pichincha porque se nos agota el tiempo. Sí, es la más actualizada, de la prefectura de Pichincha, sí, también tenemos el cierre al 15 de enero. La última medición, Paola Pavón de la Revolución Ciudadana tiene 19%, Guillermo Churuchumbi de Pachacutic el 12% y Eduardo del Pozo 7%. Los otros candidatos tienen un porcentaje menor. Aquí lo que vemos también es que todavía existe una intención de más bien una indecisión bastante alta.
Tenemos un 22% que dicen que no ha decidido y un 19% que no le gusta ninguno de los candidatos. Entonces, esta es una elección que, si bien vemos cómo en la gráfica, cómo se dibuja esta línea de ascenso hacia Paola Pavón, que empezó en un 13% en el mes de septiembre, luego tiene 15% en diciembre, 18% a inicios de enero y 19% hacia el 15 de enero. Ha ido incrementando y ha ido consolidando su primer lugar en la intención de voto. Recalcamos que todavía hay bastante indecisión y todavía podría modificarse este escenario. En el caso de Guillermo Churuchumbi, más bien mantiene una consistente estabilidad, 11-12% en cada una de las mediciones, y también se coloca con una cierta claridad en el tercer lugar Eduardo del Pozo, candidato de Creo, con el 6%, 7% la última medición. Correcto. Bueno, ahí está la encuesta de la prefectura de Pichincha. Es decir, los dos candidatos en Pichincha y en Quito de la Revolución Ciudadana van primero en este momento, ¿no? Sí, y diría yo, este es la fotografía de justo antes del debate de la alcaldía de Quito, de las alcaldías en general, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahora vamos ya a la recta final de la campaña electoral y está mucho en las candidaturas de su capacidad de reclutamiento de votos, si pueden tener una estrategia y una comunicación eficiente e inteligente de convencer a esas personas que todavía se encuentran indecisas. Y me parece que en el caso de la alcaldía de Quito podría ser que tengamos un escenario muy competido y que probablemente nada más exista un resultado estrecho de parte del ganador. Correcto, vámonos a la capital, a Cuenca, vámonos, a la provincia de la Azuay, vámonos con la prefectura de la Azuay, o vamos con la alcaldía, perdón, la alcaldía de Cuenca. Sí, tanto alcaldía de Cuenca como prefectura de Azuay manifiestan, vemos a través de la investigación que los habitantes se encuentran en un estado de bastante cuestionamiento y crítica con respecto a la situación actual. El gobierno tiene una calificación negativa, la prefecta de la Azuay tiene una calificación negativa, el actual alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, tiene una calificación negativa. Y de alguna manera eso explica que todavía exista una alta indecisión, tanto para la prefectura como para la alcaldía. En el caso de la alcaldía, habíamos tenido en la encuesta que realizamos en diciembre, dos candidaturas que tenían un porcentaje casi similar de votación, que eran Paul Carrasco y Pedro Palacios, mientras que en el caso de y en el caso de la prefectura vamos a ver más adelante, pero buscando yo también mis datos, en el caso de el mes de diciembre, Paul Carrasco tenía 14% y Pedro Palacios tenía 13%. ¿Por qué partido va Carrasco? Es una alianza en la que está, se llama Azuay Ya. Son 4 organizaciones políticas en las que también está en la organización política Creo, del actual gobierno del actual presidente Guillermo Lasso, que están apoyando a Paul Carrasco. Su porcentaje Zamora en diciembre fue del 14% y ahora tiene el 11%. Cristian Zamora también pertenece a una alianza en la que está la Izquierda Democrática y la lista 35. Él obtuvo 5% en diciembre y en esta última encuesta de enero aparece en primer lugar con el 15%. Finalmente también Pedro Palacios, que serían los otros candidatos que tienen como ciertas opciones, 13% obtuvo en diciembre y en la última encuesta tiene 9%. Hay unos movimientos importantes todavía, me parece que todavía se está dibujando el escenario político para la alcaldía de Cuenca. Y en el caso de la prefectura de Azuay. Vamos con la prefectura. Sí, ahí también tenemos 2 encuestas, una realizada en diciembre y una realizada a inicios de enero. En ambas vemos consistencias, ¿no? En la primera
La primera cosa es que hay una alta indecisión que se mantiene, fue el 23% en diciembre y se mantiene en el 22% en enero. Y el primer lugar, Marcelo Cabrera, que obtuvo 20% en diciembre y 20% otra vez en enero. Está a casi 10 puntos de distancia de la segunda opción, que es Juan Cristóbal Lloret, con el 11%, es el candidato de la Revolución Ciudadana, y otros candidatos como Ruth Caldas y Dora Ordóñez, además Sebastián Ceballos, que sonaban un poco, pero parecería que están con una intención de voto más baja en este momento. Bien, ahí estaba la encuesta para la prefectura del Azuay. No sé si tengamos algo más. Aquí tenemos la intención de voto nacional a la consulta popular, corte 6 de enero. Con esto cerramos Santiago. Sí. Ajá. Me parece muy importante aclarar que este es una especie de experimento que nosotros hicimos presentándoles a las personas que entrevistamos la papeleta de la consulta popular en la que podían votar sí o no a las distintas preguntas. Entonces, el punto de partida no necesariamente va a ser el reflejo del resultado final, es que hay una mayoría de la población que apoya la realización de la consulta popular y también una mayoría de la población que apoyaría el voto sí en cada una de las preguntas por cómo han sido formuladas, ¿no es cierto? Luego de esto ha ocurrido que los actores políticos y las organizaciones han comenzado a desplegar su comunicación y su posición frente a las distintas preguntas, y hay quienes promueven el voto todo no, todo sí, o el voto sí en determinadas alternativas. Me parece que esto va a cambiar necesariamente cuando haya mayor información de parte de la población a propósito del tema de la consulta popular, que en el momento en el que se realizó esta encuesta era ampliamente desconocida. Correcto, y bueno, con todos los escándalos de corrupción que están saliendo del gobierno, pues yo creo que las cosas van a cambiar en los próximos días con respecto a la consulta popular. Santiago, quiero agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, Jaime y Carla. Un buen día para todos. Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.